Muchísimas gracias, Enrique, por tus palabras. Yo me voy a presentar, me llamo José María Arévalo, soy el responsable de comunicación de la editorial Almuzara, que es un grupo editorial que comprende varios sellos, entre los que se encuentra Arcopress, y hemos tenido la suerte de encontrar en Arcopress un autor como Enrique para hacernos un libro que se llama Los sueños lúcidos. Deciros que, bueno, que este libro a mí me sorprendió gratamente cuando, bueno, hice la promoción y lo leí, porque primero es que se trata de un autor relevante, porque así ha tenido una gran acogida en todos los colegas que ha tenido, en los medios de comunicación, y después porque es un tema que el que no lo conoce, que yo soy un profano en esta materia, me ha resultado de sumo interés, ¿no? Esa mezcla entre lo que es un ingeniero y lo que es un tema que, bueno, que lleva lo lírico, y eso me ha encantado, y deciros que disfruta muchísimo con el libro. Quiero agradecer a Juan Ignacio Cuesta, que es escritor e investigador y forma parte del grupo de las Cóbulas de la Brújula, un programa de la cadena SER que se escucha muchísimo y al que desde la editorial estamos siempre muy agradecidos. Tenemos a Jesús Calleja, un autor referente de Arcopress, que dirige este programa y al que estamos muy agradecidos. Y bueno, yo agradeceros vuestra presencia y voy a dar paso a Juan Ignacio Cuesta para que tiene la palabra. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Enrique ha tenido el valor de por fin, no su primer libro desde luego, pero por fin lanzarse a contarnos de alguna manera una serie de vivencias personales y una serie de técnicas que ha aprendido a lo largo de su vida y que son extraordinariamente útiles. Una serie de conocimientos que además los he aprendido en lugares en los que yo he tenido también de alguna manera relaciones durante algún tiempo, en concreto en el Instituto Monroe, porque durante algún tiempo yo también colaboré con el instituto a través de los programas EMISYNC, y eso me hace estar muy cerca de Enrique en este tipo de investigaciones, ¿no? Y he utilizado esos, digamos, sonidos binaurales de los que supongo que Enrique nos dará suficientemente cuenta a lo largo de toda su intervención, para poder de alguna manera despertar una serie de potencialidades que aparecen dormidas. Luego también he tenido el privilegio de poder hacer algunas excursiones con Enrique en directo que me han servido para mucho, sobre todo para potenciar y sobre todo para llegar a la conclusión de que realmente esto es una técnica que funciona, pero no solamente es una técnica, sino también es algo que sale del interior, algo verdaderamente del interior, que sí que se apoya en un artificio externo, pero que realmente uno ya lo lleva dentro de una u otra manera. Por eso cuando Enrique me dijo, ¿por qué no me logras el libro? Pues me pareció una idea absolutamente excelente el poder hacer el prólogo. Sobre todo, pues eso, contrastando de alguna manera en ese prólogo las experiencias que hemos tenido y sobre todo hacer una pequeña glosa del trabajo que lleva realizando Enrique tanto tiempo en este tipo de trabajos, como son la activación y la entrada de los sueños lúcidos. Y quizá porque tenemos ambos un antecedente ya muy conocido por parte de muchísima gente, que es uno de los mayores sonadores lúcidos que ha habido en la literatura de los últimos años, que fue el americano Howard Phillips Lovecraft, que dentro de su obra, que es una obra de terror fantástico, fundamentalmente tiene un ciclo en concreto que habla de las aventuras del soñador y de esos sueños lúcidos que él lo lleva desde la mano del terror cósmico, pero que no dejan de ser sueños de alguna manera que te conducen por panoramas que son difíciles de alcanzar si uno no está suficientemente entrenado para ello. Y me refiero fundamentalmente al ciclo de aventuras del mundo onírico de Randall Carter, que publicó ya hace algunos años, se publicaron hace algunos años en distintas ediciones en España, prologadas por Rafael Llopis,
y que nos abrieron la figura de este importante autor que tenía influencias de Poe, tenía influencias de Robert Louis Stevenson, de muchísima gente, pero que generó su propio círculo a través de señores como Robert Bloch o Arthur Machen o lo que sí llamaríamos el círculo de Lovecraft, en el que además hay un personaje verdaderamente interesante que es Algernon Blackwood, autor de un libro que se llama El Wendigo, donde también nos habla de alguna manera de estas leyendas que hablan de cómo nosotros en sueños somos capaces de conectar con otras realidades. No quiero ocupar mucho tiempo más porque creo que quien tiene realmente que contarnos el por qué ha escrito el libro y cuáles han sido sus motivaciones es Enrique, pero lo que sí que es cierto es que es un libro realmente útil. No es un libro cualquiera, no es un libro de esos que tiene uno en la librería, los lee y dice, ¡ay, qué bonito, qué bien me lo he pasado! No, no, es un libro al que hay que ir continuamente a buscar porque siempre te ha quedado un detalle en el tintero y tienes que volver a insistir sobre él diciendo, hombre, pues voy a probar esto, lo otro, esto se me pasó, lo otro no se me pasó. Quiero decir que es uno como de esas películas que tiene que ver 40 veces para enterarse de qué iba la película, ¿no? Eso es lo que quería decir. No es un libro para dejar en una librería que quede ahí de adorno, no. Es un libro de uso durante mucho tiempo, sobre todo para entrar o para recordar en el futuro una manera de vivir y una manera de existir que te hace de alguna manera a ti mismo especial. No quiero consumir mucho más tiempo y es cuanto tengo que decir, ¿no? Muchas gracias, Juan, por estas palabras. Agradezco específicamente la presencia, como digo, de Pepe Arévalo, el jefe de prensa, y de Juan Ignacio, que es el que ha hecho el prólogo del libro, porque, bueno, apoyando esta presentación, y me alegro muchísimo. También quiero agradecer, por cierto, la presencia de otros componentes de mi programa amigo y queridísimo La Escóbula de la Brújula. Entre ellos está Jesús Callejo, creo, y no sé si alguno más, pero creo que hay más componentes de La Escóbula que están también entre el público, y gracias a todos los que habéis venido, que estáis dentro de la sala y que estáis en esta presentación. Os quiero agradecer de corazón que estéis aquí y que estéis escuchándonos. Bueno, como vamos a continuar, y como decía Juan Ignacio, los sueños lúcidos es una forma de vivir, es una forma, practicando sueños lúcidos es una forma distinta de vivir, ¿no? Juan también tiene algunas experiencias de sueños lúcidos y sabe bueno, que te conducen a momentos trascendentes, ¿no? ¿Cuál es la motivación principal para haber escrito este libro? Bueno, antes de nada, que no se me olvide, tenéis, los participantes de la sesión, tenéis el chat. Si queréis hacer preguntas, las podéis hacer, y al final de la presentación leeremos todas las que podamos y las contestaré una a una si puede ser, ¿vale? O sea, que podéis ir escribiendo y luego al final daremos con ella. Bueno, como decía, ¿cuál ha sido la motivación de escribir este libro? Bueno, pues especialmente, primero, volcar todo lo que yo he aprendido, no todo, porque es imposible en un libro así, porque tiene muchas páginas, pero por no hacerlo demasiado denso, no se puede escribir todo lo que me hubiera gustado, pero sí la parte más importante de todo lo que he aprendido en estos últimos 25 años de estudio y práctica de los sueños lúcidos. La información que hay en castellano es muy dispersa y es muy antigua. Y creo que esa era la otra motivación, ¿no? Es decir, quiero dar a conocer a las personas la importancia que tiene el mundo de los sueños lúcidos en el ser humano, y mostrar esa importancia, pero desde una perspectiva moderna, porque, como digo, hay poco escrito y lo que está escrito es muy antiguo y tiene una visión un poco arcaica, y quería mostrar que hay otra forma de ver los sueños lúcidos con los ojos de un soñador lúcido moderno, una perspectiva y una visión que comparto con el resto de los soñadores lúcidos modernos, ¿no? Los que realmente están implicados en esta práctica y en casi en esta forma de vivir, ¿no? Entonces esa fue la motivación principal, ¿no? Dar a conocer un poco este mundo de los sueños lúcidos, para que la gente sepa que forman parte intrínseca de nosotros y que importa y nos debe importar. Ahora lo analizaré con un poco más detalle, pero quiero que la gente sepa que practicar sueños lúcidos es algo fascinante y que nos fascina a los hombres modernos, pero ha fascinado al hombre antiguo
desde hace milenios, podríamos decir, ¿no? Entonces, ha influido en la historia de la humanidad, ¿no? En muchísimos aspectos. Eso es como motivación para escribirlo, ¿no? Y la satisfacción personal también, ¿no? De contar cosas que me gustan muchísimo y que forman parte de mi principal pasión, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Tanto personalmente como formador de otros en la práctica de los sueños lúcidos, ¿no? No solo la parte divulgativa, sino también la parte formadora, ¿no? Entonces, si os parece, voy a hacer un pequeño resumen del libro para que surjan preguntas, pues si alguno de los presentes no lo ha leído y, bueno, pues tener un poco de background, ¿no? Como dicen los ingleses. Bueno, el libro consta de 10 capítulos. Primero está, por supuesto, el fantástico prólogo de Juan Ignacio Cuesta, que es bonito a rabiar y sensible, que agradezco muchísimo porque es muy bello. Juan Ignacio tiene una sensibilidad especial para estas cosas y es muy bonito. Gracias, Juan. El primer capítulo del libro es definiciones y confusiones, ¿no? En este capítulo abordo justamente la definición de sueños lúcidos, ¿no? Esto es algo muy importante, ¿no? El concepto de sueños lúcidos, que lo voy a introducir ahora mismo rápidamente, es un concepto muy oscuro para la mayoría de la gente. Los sueños lúcidos realmente, según dice la ciencia, que ha estudiado bastante este fenómeno, es la experiencia que tiene una persona cuando está en un sueño ordinario y despierta dentro del sueño. Adquiere conciencia o adquiere lucidez dentro del sueño. A mí me gusta el nombre de sueños lúcidos porque es el más moderno, pero realmente tiene fallos. Es decir, en punto de vista de un soñador lúcido experimentado, llamarlo sueño lúcido a una cosa que no es un sueño chirría un poco, pero es que no tenemos otra cosa, ¿no? Tenemos conceptos más antiguos o términos más antiguos como viaje astral o experiencia extracorporal que, bueno, que ahora hablaremos y que tienen algo que ver, bastante que ver, pero que tienen un olor un poco más antiguo, como digo. Bueno, pues el sueño lúcido, como digo, es la experiencia de despertar dentro de un sueño y controlarlo. Pero no es verdad 100%. Cuando un sueño lúcido, un sueño, mejor dicho, ordinario, se convierte en lúcido, porque adquieres conciencia, deja de ser un sueño. Y esto es lo más importante que me gustaría que los lectores entendieran, ¿no? La experiencia de tener un sueño lúcido es la experiencia de tener una realidad alternativa, que es, por cierto, el subtítulo del libro, ¿no? Los sueños lúcidos, una realidad alternativa. Se convierte en una realidad alternativa porque se convierte en una experiencia idéntica a la realidad de vigilia. Es decir, es una experiencia física. Tú estás aquí, tienes un cuerpo en tu dormitorio y cuando practicas esas técnicas apareces en otra realidad que puede ser una calle desconocida o puede ser una playa o lo que sea. Pero esa experiencia también es física y es igual. Tú eres tú sabes quién eres y tú tienes conciencia de que vienes de otro sitio, de que vienes de la cama. Sabes que has hecho unas técnicas y lo has conseguido, o bien que estabas durmiendo y que has despertado en ese sueño, ¿no? En ese momento, si es capaz de controlarlo con determinadas técnicas, deja de ser un sueño, como digo, se fosiliza o se estabiliza la realidad y se convierte en una realidad como esta, igual de física. Y eso es un choque tremendo para la mente racional. La primera vez que te ocurre, te tiras unos días bastante afectado, porque dices que he estado viviendo en otro sitio y he tenido la misma experiencia de estar despierto como en la vida de vigilia, en la vida física de vigilia. Y eso es muy importante porque te cambia valores y te cambia la forma de ver la realidad. Entonces, el primer capítulo hablo sobre estas confusiones, ¿no? ¿Por qué la gente confunde un sueño ordinario con un sueño lúcido o con una meditación, una visualización? Que no es nada de eso, ¿no? Es una experiencia real, auténticamente real, ¿vale? Y eso va al primer capítulo. El segundo capítulo hablo de los fenómenos adyacentes, es decir, todo lo que pasa alrededor, ¿no? ¿Qué ocurre en el proceso cuando una persona practica técnicas para conseguir ir a otra realidad a través de la puerta del sueño? Bueno, pues ocurren cosas, ¿no? Hay fases de transición en el que te pasan cosas y esos fenómenos los explico y los analizo perfectamente en ese segundo capítulo. El tercer capítulo, que se llama Distintos cuerpos, distintas realidades, ahí lo que abordo es conceptos también antiguos relacionados con los sueños lúcidos, relacionados con qué tipo de cuerpos utilizamos cuando estamos en esas otras realidades en las que se convierte el sueño ordinario cuando se hace lúcido. En las antiguas filosofías que han tratado y algunas religiones que han tratado este fenómeno, se habla de que tenemos distintos cuerpos, distintos vehículos para la mente o para la consciencia, ¿no? Yo doy mi versión. Claro, el problema es que la mayoría de la gente que ha escrito libros antiguos
algunos de ellos no eran soñadores lúcidos ni viajeros astrales, sino que escribían mucho de referencias. Solo si has tenido muchos viajes, puedes tener una opinión de qué está ocurriendo. ¿Tenemos más de un cuerpo o somos conciencia que viaja de cuerpo en cuerpo o no? Mi opinión es distinta y ahí lo abordo en el libro. Creo que la visión de tener vehículos no tenemos pruebas y entonces a mí no me funciona y bueno, creo que deberíamos abordar otro tipo de perspectivas para entender lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, sigue siendo válida para mucha gente, pero cuando uno practica ve que no es así, ¿no? El cuarto capítulo, que se llama Mitos, Fábulas y Verdades, ahí hablo de todas las cosas que nos han metido entre ceja y ceja en la literatura antigua y en muchos otros sitios sobre los sueños lúcidos, viajes astrales, experiencias fuera del cuerpo, que son erróneas desde la perspectiva moderna, por lo menos de los que practicamos actualmente, y que el problema es que meten mucho miedo a las personas, ¿no? O les confunden, ¿no? Entonces, en este capítulo lo que trato de hacer es identificar algunas de ellas, las más importantes, las más típicas, las más conocidas, justamente en línea para que las personas que quieran adentrarse en este mundo, en esta práctica de controlar sus sueños y convertirlos en otras realidades, no tengan ese miedo que han tenido nuestros antecesores practicando incluso en el siglo pasado, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Que hay bastante literatura escrita, ¿no? El capítulo 5 es la ciencia. Hablo de la ciencia. La ciencia tiene mucho que decir. La gente cree que aún me sigo encontrando personas que me dicen, pero esto de los sueños lúcidos, esto es mentira. Esto es mentira. Esto es una tontería. Pues es como decir que los móviles no existen. O sea, los sueños lúcidos están perfectamente estudiados por la ciencia, están perfectamente identificados, saben cómo funciona a nivel cerebral, aunque luego a nivel espiritual es otra historia, ¿no? Saben cuándo se produce, cómo se producen. Y hay muchos psicólogos, psiquiatras y médicos y físicos que han estudiado los sueños lúcidos y hay tantos estudios, más que estudios sobre muchas medicinas o de efectos secundarios, ¿no? de algunos medicamentos, ¿no? O sea, existen muchísimos estudios científicos. Y entonces ese capítulo cuento algunos de ellos, cuento el significado de los sueños, ¿no? ¿Qué significan los sueños para los científicos? ¿Qué han visto? ¿Qué no han visto? Los sueños lúcidos. Bueno, y para aportar pruebas de que este fenómeno es real y existe, aunque la mejor prueba son los millones de personas o los cientos de miles de personas que hacen sueños lúcidos en el planeta. Esa es la mejor prueba, ¿no? El capítulo 6 abordó un tema muy interesante, que es los sueños lúcidos y la ufología. También me preguntan mucho, ¿no? ¿Qué tiene que ver la ufología, ¿no? ¿Qué tiene que ver los ovnis con los sueños lúcidos, ¿no? Pues tiene que ver. Si no sueñas lúcidamente, no ves la relación. No tienes una carrera, ¿no? Anterior, años, y te han pasado muchas cosas, no lo entiendes. Ahora, si tú eres un soñador lúcido experimentado, tienes muchos años de experiencia, cualquiera os dirá que las experiencias por las que pasan las personas que han sido abducidas o que han tenido una presencia, una visita de dormitorio que se llama la ufología, ¿no? Alguien que ha pasado de repente a tu dormitorio y lo has tomado por una experiencia auténticamente real, son fenómenos, son síntomas que tenemos todos los soñadores lúcidos, son idénticas experiencias, idénticas. Entra en juego el sistema de creencias, pero son idénticas. Entonces, desde los ojos de un soñador lúcido dices, si es que es lo mismo. ¿No será que estos encuentros de dormitorio con extraterrestres, supuestos extraterrestres, no serán en realidad sueños lúcidos? Ahí lo analizo, ¿no? El capítulo 8 es los sueños en la historia, pero la 7, en los sueños en la historia. Lo comentó al principio, ¿no? Los sueños lúcidos han tenido una importancia tremenda en la historia. Lo que pasa es que para reconocer esa importancia de los sueños lúcidos en distintos momentos históricos hay que verlos con ojos de soñador lúcido. Si tú sabes los síntomas, sabes por lo que pasa la persona, cuáles son las consecuencias después de los sueños lúcidos, al releer textos antiguos, desde textos sumerios, textos egipcios, del Egipto faraónico, pasando por textos cristianos de principios de la Edad Media o lo que sea, ¿no? Ves que son claramente sueños lúcidos. Y ves que muchas de esas experiencias, esos sueños en otras realidades han cambiado parte de la historia de una religión o de una civilización, ¿no? Con lo cual la importancia es enorme. Incluso han cambiado a filósofos, a hombres de ciencia, a gente que ha tenido esas experiencias y que algunos han sabido identificarlas y otros no. El 8, los sueños en la alquimia, los sueños lúcidos en la alquimia, también es lo mismo, ¿no? ¿Qué tiene que ver la alquimia? Es lo mismo que la ufología, ¿no?
La alquimia es una práctica, era y es una práctica que tiene al menos 2 milenios y que consiste, o teóricamente consiste en realizar actividades físicas en el sentido químico, me refiero físicas, en un laboratorio para transmutar los metales viles, los metales sin valor, en oro. Vale, esa es la definición principal, ¿no? Pero todos los investigadores de la alquimia saben perfectamente que eso era más bien una excusa, o al menos era una rama de la alquimia, ¿no? La alquimia física o materialista. Pero hay una rama que puede ser a la vez, ¿no? Puede estar justamente conjuntamente a la rama física o materialista, que es una rama espiritual, ¿no? La mayoría de los alquimistas hacían ese proceso, ese tipo de operaciones, también para transformar su propio espíritu, ¿no? Una alquimia espiritual, ¿no? Y la mayoría de ellos, muchos, reconocen, los textos antiguos reconocen que es una práctica espiritual, ¿no? Si tú lees textos alquímicos, los procesos, al menos los procesos de la alquimia, sus fases, con los ojos de un soñador lúcido, te das cuenta de que hay unos paralelismos brutales, ¿no? Y es muy interesante dejarlo al menos como hipótesis, ¿no? Porque quien nos dice que los alquimistas que trabajaban por transformar su espíritu no conocían el mundo de los sueños lúcidos, cuando Aristóteles ya los menciona y ellos seguían a pie juntillas los dictados de Aristóteles aplicados a la alquimia, ¿no? Por ejemplo. Y por terminar ya, el 9 y el 10, el 9, los sueños lúcidos, en el cine. Sí, Juan Ignacio, te reactivo el... Sí, antes que pase el cine, te reactivo el audio. Solamente una pequeña Sí, por puntualización, supuesto. porque has hecho referencia a los sueños lúcidos y la alquimia. Me gustaría poner en conocimiento de todo el mundo que uno de los señores que tuvo sueños lúcidos mediante la alquimia fue el mismo Isaac Newton, porque Isaac Newton nosotros conocemos la parte, digamos, más conocida de su vida, pero fue un alquimista convencido que hizo bastantes tratados sobre alquimia. Entonces, solamente era esa pequeña puntualización. También podría citar a Roger Bacon, pero bueno, no vamos a seguir. ¿De acuerdo? Sí, pero Isaac Newton, además de estar obsesionado un poco con la alquimia, estaba obsesionado por descubrir la fecha del fin del mundo, la fecha del apocalipsis. Y se dedicó, pues vamos, en cuerpo y alma a descifrar, pues desde la profecía de Daniel o el propio apocalipsis, ¿no? ¿Cuál era la fecha? ¿No? Y creyó haber encontrado una fecha. Claro, todos fallan al final, ¿no? Pero estaba totalmente obsesionado. Pues sí, buen apunte. Gracias, Juan. Como digo, el penúltimo capítulo es el cine. También tiene influencia en el cine. Hay muchas películas que han reflejado y que siguen reflejando el mundo de los sueños lúcidos. Destacaría dos, hay más en el libro, pero Matrix y Origen. La de Matrix, todo el mundo la conocéis. Keanu Reeves, el protagonista, y Origen es Leonardo DiCaprio. Y ambas películas están reflejando muy bien los sueños lúcidos. En el caso de Matrix, las guionistas y directoras se declaran soñadores lúcidas y lo dicen claramente, que la película la hicieron para reflejar el mundo de los sueños lúcidos. O sea que es que no hay dudas. Lo que pasa es que yo aporto una visión distinta a la que tiene el espectador común. La aporto desde el punto de vista de los sueños lúcidos, ya que ellas han dicho que la han hecho para reflejar el mundo de los sueños lúcidos. Tiene muchas cosas ocultas la película. Y Origen, el propio DiCaprio es soñador lúcido, lo ha declarado también y sueña lúcidamente, y es el que aconsejaba a Christopher Nolan, que es el director, en escenas de la película, que decía, no, esto no es correcto desde este punto de vista, ¿no? Y por último, el último capítulo es el más misterioso, se llama Los hackers del sueño, y no voy a desvelar mucho porque creo que lo leáis. Explico la historia de un grupo clandestino que existió a principios de los años 2000, de la órbita soviética, y que tenía unas técnicas muy extrañas y muy novedosas para controlar los sueños y convertirlos en otras realidades. Algo que a mí me llamó mucho la atención y me trastocó un poco, ¿no? Porque no tenía conocimiento, hacía muchos años cuando lo conocí. Y es muy interesante este grupo, que además ha desaparecido y está en la clandestinidad ahora mismo, ¿no? ¿Qué estará haciendo ahora mismo, ¿no? Con los sueños lúcidos, ¿no? Bueno, esto es un poco el recorrido del libro. Luego hay un pequeño epílogo, que es muy cortito, y la bibliografía, evidentemente, ¿vale? Con esto he querido abarcar, o he querido detallar la importancia que ha tenido, como digo, los sueños lúcidos en muchos aspectos de la vida del ser humano, y que siguen teniéndolo, ¿no? Y termino además con un comentario de un neurólogo muy prestigioso, el mayor experto en sueño del mundo,
que dice que los soñadores lúcidos somos como el siguiente escalón, ¿no? Los que pueden ayudar a la evolución humana. El ser humano sueña por alguna razón, pero sueña lúcidamente también por una razón que desconocemos. Y cree este neurólogo que puede ser la clave que nos dé un avance hacia un hombre distinto, ¿no? Un hombre superior, ¿no? Y bueno, con esto termino. Como hemos cubierto media hora, vamos a dejar la última media hora para que la gente haga preguntas, ¿no? Entonces voy a activar, hay una persona que nos va a ayudar a leer las preguntas que hay en el chat, voy a activar el audio y que nos va a contar qué preguntas hay en el chat y yo contestaré alegremente. Sí, buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a todos. Voy a pasar a hacer algunas preguntas, aunque no sé si os podéis animar a hacer alguna más en el chat y yo las compartiré con todos. Las Pepe, leeré. si quieres, Sí. podemos dar paso primero, como tenemos el honor de que esté aquí casi todo, bueno, un grupo de la escóbula de la brújula, está Jesús Callejo, que es su director. Si quieres, le voy a buscar, le voy a dar paso, le voy a abrir el micrófono, a ver si Perfecto, lo y encuentro, así. y que haga la primera pregunta en voz, ¿vale? Voy a ver si lo encuentro. Que no es fácil, ¿eh? Si no está por su nombre, no lo voy a encontrar. A ver. Lo mismo no está. Ah, sí está. Sí está. Ya lo he visto. Ya tienes el micrófono cuando quieras, Jesús. Gracias por venir a la presentación. Activa el audio, Jesús. Tienes que activar el audio. Tu micrófono. Pero en Zoom, en la plataforma Zoom, el simbolito del micrófono. Lo tienes desactivado. Ahora. Ahora está, ¿no? ¿Me escucháis? Eso es. Perfectamente. Muy bien, pues nada. Ante todo, Enrique, enhorabuena por este libro, desde luego es una maravilla, y por esta presentación. La verdad que, aunque sea virtual, yo creo que es un buen punto de encuentro, ¿no? Para ver que el libro y el autor, pues como bien decía Juan Ignacio, se merece un lugar de honor en cualquier anaquel de cualquier biblioteca. Y por cierto, en breve te entrevistaremos en la Escuela de la Brújula para desgranar durante 2 horas pues, distintos aspectos de los que has resumido. Pero bueno, un poco para mi pregunta, y un saludo para todos también. Mi pregunta es en relación a algo que me llamó la atención cuando estuve leyendo el libro y fue precisamente con la alquimia. Nunca me pude imaginar que los sueños lúcidos tuviera algo que ver con la alquimia y sobre todo con ese proceso, esas fases que tiene la alquimia del nigredo, el albedo y el rubedo. Y tú lo asocias con las distintas fases que puede tener el sueño consciente o el sueño lúcido. Entonces, bueno, pues mi pregunta es si te puedes extender un poquito más, ¿qué relación hay con lo que un alquimista de la vieja escuela hacía para conseguir la piedra filosofal? Y no lo olvidemos que la piedra filosofal, además de transmutar metales innobles en oro, servía para transmutarte a ti mismo, es decir, la piedra filosofal te hacía mejor persona. Es decir, los sueños lúcidos en función de esa relación que tú estableces en el libro también sirve para mejorar al ser humano, para intentar eso, que pase de la piedra desbastada a la piedra cúbica, también por utilizar una analogía masónica. Eso un poco me gustaría que lo desarrollaras. Gracias, Jesús. Pues efectivamente, esto parte de un grabado alquímico muy importante en el que aparece un alquimista sentado arrollado en su laboratorio, ¿no? Y se ve al fondo la habitación, el dormitorio, pero muy al fondo de la puerta y encima un cartel que pone en latín vigila durmiendo o duerme vigilando, ¿no? Algo así, ¿no? Esto ya llamó la atención de otros soñadores lúcidos y expertos, ¿no? Como el doctor Kellogg, que detectó este cartel y advirtió que podía tener que ver con los sueños lúcidos, ¿no? Realmente la alquimia está llena de símbolos y está llena de secretos, ¿no? Aunque eso esté llamando la atención sobre la
insistencia, ¿no? La paciencia que tiene que tener el alquimista, que no puede descuidar nunca el atanor y no puede descuidar nunca sus matraces, sus cosas, podría tener ese doble sentido, ¿no? De vigila durmiendo, porque lo que hacemos los soñadores lúcidos es estar durmiendo, el cuerpo está dormido, pero tú estás vigilante, estás despierto, ¿no? Estás en vigilia, pues ahí viene la palabra, ¿no? Y llamó la atención sobre eso, ¿no? Yo me puse a explorar y me di cuenta que digo, bueno, es que eso puede tener algo que ver, ¿no? Realmente no sabemos qué es la alquimia. No sabemos porque nadie nos ha demostrado que se pueda transmutar. Ahora sí lo han hecho con técnicas modernas, ¿no? De transmutar pequeños átomos, ¿no? Y moléculas de un componente a otro, de un mineral a otro, pero no tenemos constancia de que eso lo hicieran en el pasado, ¿no? Hubo muchos farsantes. Sabemos que hay una corriente, eso está demostrado, una corriente que es mayoritaria, de gente que además de practicar eso, además practicaba, como decías tú, una especie de alquimia espiritual, una transformación espiritual, ¿no? No sabemos qué cosas hacían. Está claro que no te podías transformar espiritualmente por combinar elementos, eso no te transforma de ninguna manera, tiene que haber algo más, ¿no? Y eso es el código oculto que está en la alquimia, ¿no? Me puse a analizar pues, las fases principales, que son 3, las que están acordadas, ¿no? En algunos tratados aparecen 4, pero bueno, la nigredo, el albedo y el rubedo, que tienen relación con 3 colores además, el negro, el blanco y el rojo, y me puse a analizar los símbolos, ¿no? que se relacionaba con cada una de las fases, ¿no? Y curiosamente, si las ves desde el punto de vista de un soñador lúcido, así lo explico en el libro, ves cómo el proceso de la nigredo, la albedo y la rubedo es la salida del espíritu del cuerpo que queda muerto, que es la nigredo. La nigredo es la putrefacción, es la muerte, primero hay que morir para transmutarse, y cada persona que hace un sueño lúcido muere, porque su cuerpo queda inerte y tú no tienes constancia de esa realidad física nunca más. Estás viajando, en cierta manera, con los conceptos antiguos, con tu espíritu, ¿no? Y se ven los grabados. En esa fase luego del albedo se ve cómo sale el espíritu, ¿vale? Sale el espíritu y viaja, ¿no? Y luego regresa, ¿no? Entonces, la nigredo formaría parte de la putrefacción y el cuerpo inerte, la albedo, que está relacionada con conceptos de vigilia-sueño, o sea, curiosamente luz, oscuridad, un momento límite, el amanecer, que es cuando se producen los sueños lúcidos. Entonces está relacionado con el albedo, muchos componentes del albedo que relacionan eso y relacionan también la separación de lo volátil, de lo fijo y la fijación de lo volátil, cosas así, que interpretados desde el punto de vista de los sueños lúcidos cuadra perfectamente, ¿no? Y luego la rubedo es la parte final, es en la que la persona, bueno, teóricamente ya el alquimista llega a la piedra filosofal. La piedra filosofal es lo que te transforma, al final es tu propio espíritu transformado, ¿no? Y es lo que le ocurre en los soñadores lúcidos. Cuando tú sueñas lúcidamente durante muchos años, tienes experiencias tan trascendentes que, bueno, a veces que te tiras días y meses llorando de éxtasis, de felicidad, ¿no? A veces hay viajes de sueños lúcidos que son cotidianos y son divertidos, lo que sea, pero hay otros que son muy importantes, ¿no? Y coincide justamente con la rubedo, ¿no? Por ejemplo, en la rubedo dicen que el alquimista empieza a ver muchos colores, ¿no? De lo que llama la fase del pavo real, ¿no? Pues es que es lo mismo que le ocurre al soñador lúcido, ¿no? Que ve muchas luces y muchos colores, ¿no? Hay una correlación, ¿no? Muy importante. Entonces, ¿lo hacían los alquimistas? La coincidencia es enorme, es una hipótesis. La coincidencia es enorme. De hecho, ¿por qué no iban a saberlo si la mayoría de los alquimistas, la mayoría, eran árabes, los buenos, y muchos eran sufíes? Y tanto árabes como sufíes tenemos constancia de que conocían los sueños lúcidos y sobre todo daban mucha importancia a los sueños ordinarios. Y de los alquimistas modernos del siglo XVIII hablaban en sus textos de Aristóteles, que también habla de los sueños lúcidos, ¿no? O sea, empiezas a ver una serie de pistas que te dan la pauta de que quizás conocieran los sueños lúcidos como una parte, no digo que sea exclusivamente, como una parte de esta transformación espiritual, porque la hacían los chamanes hace milenios. ¿Por qué no va a poder hacerlo un señor del siglo VIII o el siglo IX, ¿no? Es un poco la hipótesis, ¿no? Dejo un poco abierto para que la gente lea, porque es muy complicado ir comparando cada uno de los símbolos, ¿no? Pero sería un poco la idea. No sé si te he contestado. Muy bien, gracias Jesús. Pues Pepe, cuando quieras, ¿puedes leer alguna pregunta que hayan hecho? Sí, se me escucha bien. Sí, sí. Vale, empezamos con la ronda de preguntas y bueno, invito a todos a que si tienen alguna cuestión la formulen por el chat y yo la reproduciré. Primero, Josu te realiza una pregunta que dice que si existe alguna sustancia que sea inocua que favorezca los sueños lúcidos.
Inocua no. Sustancias sí hay. A ver, hay cierta parte que también lo trato en el libro, cierta parte de alimentación que puede favorecerte, pero eso no lo contemplo como una sustancia. Hay cosas de la alimentación, o sea, ciertas vitaminas, ciertos minerales que si no tienes, influyen en tus ciclos normales del sueño. Los sueños lúcidos, que para mí es lo mismo que un viaje astral y una experiencia extracorporal, dependen de los sueños. La puerta es el sueño ordinario. Entonces, si tú no tienes un sueño más o menos regular, esto va a funcionar mal. Entonces, hay determinados minerales y cosas que si faltan, tienes un mal sueño, tienes malos ciclos del sueño. Entonces, eso sí, pero como sustancia, la única que está así un poco de moda es la galantamina, que es una sustancia que es un medicamento realmente para el Alzheimer, se utiliza para el Alzheimer y se ha comprobado ya en estudios controlados que despierta los sueños lúcidos, o sea, produce más sueños lúcidos de lo normal. Pero claro, es un medicamento y hay que tomarlo con muchísima precaución. Yo recomiendo encarecidamente a que la gente no tome absolutamente nada, porque no es necesario tomar nada para hacer sueños lúcidos. Pero esa es la única sustancia que ahora mismo está comprobado, porque la gente habla de que si plantas pues como la artemisa o cosas así, que tienen ciertos efectos psicotrópicos, pero no favorecen que tengas una experiencia controlada, ¿no? Y entonces también hay que utilizarlos con mucha precaución, ¿no? Hablaríamos de otro tipo de viajes, ¿no? Con lo que se llaman plantas sagradas, esto, que sería otro tema distinto. Es algo, señor Lucio, es algo que se hace controlado y por tu propio ser, ¿no? Sí, Mariam incide en una cuestión que has medio aclarado en esta respuesta anterior. Dice Enrique, ¿qué diferencia hay entre sueños lúcidos y viaje astral? Ese es uno de los temas clave del libro, de la primera parte del libro, ¿no? La confusión que hay. No hay ninguna, desde mi punto de vista, que es mi opinión y la de mucha gente, hablo de la gente os hablo de la gente que practica actualmente hace ya muchos años, ¿no? Es el mismo proceso. Es lo mismo. Viaje astral es un término más antiguo, pero el sueño lúcido engloba todo. El problema es que al decir sueño, la gente dice, no, no, es que yo lo que he tenido es un viaje astral, yo no he tenido un sueño, claro. Es que un sueño lúcido ya no es un sueño. Entonces parece que el sueño lúcido está por ahí por debajo del viaje astral. No, no, no. El sueño lúcido es una experiencia real, igual que el viaje astral, ¿vale? Lo que pasa es que hay personas que cuando practican lo hacen mal desde el punto de vista de la eficiencia y por esa técnica mal empleada tienen la experiencia de salir fuera del cuerpo. Y otros fenómenos adyacentes como explosiones y vibraciones y cosas así, ¿no? Que dan mucho miedo. Pero eso es porque están haciendo una técnica que no está depurada, ¿no? Esa, esa fase la llamamos fase de transición. Cuando la persona la supera, pues sigue su camino y se va, como digo, a una playa o a otra realidad. Pero es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que yo ahora mismo, por ejemplo, al pulir las técnicas, al principio lo hacía de esa manera, lo hacía mal y tenía la experiencia de salir fuera del cuerpo, pero comprobé por datos que no podemos hablar ahora porque sería muy largo, comprobé con mucha gente que es una alucinación. No está saliendo de no tenemos ninguna prueba. Y además tengo pruebas, valga la redundancia, de que no es así, sino que realmente estamos creando realidades continuamente, ¿no? Entonces, esa fase de transición que da tanto miedo, como digo, es una alucinación que luego pasa. Cuando tú sigues practicando y te haces bueno en esto, eso ya no ocurre. No tienes la sensación más de salir de ningún cuerpo, ni hay vibraciones ni nada, y directamente sales al mismo sitio que salías 20 años atrás o 15 años atrás, pero ya con una técnica mejor. Muy bien, al hilo, Javier Moreno pregunta sobre ese último capítulo de tu libro. Al hilo de los hackers del sueño de tu último capítulo, ¿es posible hacer un mapa del mundo astral? Si por un mundo astral concebimos la otra realidad, ¿vale? Yo solo distingo esta realidad y la otra. ¿Vale? Primera realidad y segunda realidad, es la forma más aséptica que tengo de decirlo. Si entendemos mundo astral, que es un concepto de la teosofía y anterior, en ese mundo que digo segundo mundo, yo creo que no. El segundo mundo, las otras realidades son infinitas. Entonces, puedes hacerte cierta idea de qué cosas, sobre todo te puedes hacer idea de que hay otras realidades, otros mundos, por decirlo de alguna manera, mundos inclusivos. Lo que ocurre es que no es imposible, en una vida humana no podrías mapear. Otra cosa es que el concepto de los hackers del sueño era distinto, ellos mapeaban sus sueños ordinarios, ¿vale? Eso es otra cosa. ¿Vale? Y de ahí saltaban a los sueños lúcidos, ¿no? Eso es otra cosa. Pero el mapa de lo que hay allá afuera, de las otras realidades, es infinito. Y creo, en mi opinión, que creo que no se puede. Perfecto. Seguimos con una pregunta de
doble de María Calvo respecto a un concepto que tú también desarrollas en el libro, que es el concepto de los falsos despertares, ¿vale? Y te pregunta Mario, perdón, había leído María, Mario Calvo te pregunta que si alguien, una doble pregunta. La primera, que si alguien en vigilia te zarandea o tú mismo te pones un despertador a una hora determinada, ¿eso pondría fin al falso despertar con la vuelta definitiva a la realidad de vigilia? Y luego dice que también sobre el mismo concepto, ¿puede tener el falso despertar alguna relación con los casos de catalepsia que en el pasado hacía que la gente pareciera muerta y algunos acababan enterrados vivos? Te felicita por el libro y dice que es magnífico. Muchas gracias. Pues la primera pregunta es si te tocan, si tú estás en una playa bañándote en la segunda realidad y de repente alguien te toca aquí, vuelves, regresas inmediatamente, ¿vale? Eso no es ningún problema. Independientemente de que estés siendo un falso despertar o lo que sea, el falso despertar es un sueño lúcido también. El falso despertar es un concepto que analizo en el libro y es la experiencia de volver de un sueño lúcido y creer que has vuelto, que has despertado a la realidad esta, la de vigilia, y sin embargo estás confundido, sigues en un sueño lúcido, sigues como atrapado en el sueño lúcido, pero te has creído que estás haciendo tu vida normal, ¿no? Vas por la calle, lo que sea, y sin embargo estás en un sueño lúcido, ¿no? Pero sigue siendo un sueño lúcido, entonces si alguien te toca, vuelves, ¿no? Eso, la segunda pregunta, ¿puedes repetírmela? Sí, decía que hablabas sobre el tema de la relación Sí, de vale. los casos de catalepsia No, con... eso es distinto, ya no tiene que ver con el falso despertar. Lo de la catalepsia es lo que llamamos parálisis del sueño, que no tiene que ver con los sueños lúcidos, aunque bueno, es una ventaja si la tienes, ¿no? Pero la parálisis del sueño es un fenómeno que le ocurre a mucha gente, a unas muchas noches y a otros muy pocas veces en la vida, que consiste en que por un defecto en el sistema se te paralizan los músculos cuando despiertas y tú no puedes moverte. O sea, el cuerpo cree que sigues soñando, pero tú te has despertado, ¿no? Tú estás consciente, pero atrapado en tu cuerpo, ¿no? Y eso, claro, por supuesto, ese fenómeno que es natural, le pasa a mucha gente en el mundo, ha sido motivo de grandes confusiones en la historia y se ha confundido pues eso con ataques tanto de extraterrestres en la época moderna como de duendes, de demonios, los íncubos, los súcubos, de todo tipo de seres de otras realidades, otras dimensiones que atacaban a la persona, pero realmente es un fenómeno biológico que el cerebro reinterpreta con alucinaciones y ocurren estas cosas, ¿no? Y ha sido pues, un motivo de confusión. Sí, pero Muy bien, gracias. si Juan Ignacio o Pepe Arevalo queréis preguntar, también podéis levantar la mano, os doy paso. ¿Vale? Gema te dice, te felicita y dice que en un curso contaste que una vez estuviste dentro de un sueño muchos días, incluso que aquel sueño duró un mes. ¿Cómo se duerme dentro de un sueño lúcido? Te dice, ¿vas a la cama también para dormir? No, no se duerme. La percepción del tiempo en los sueños lúcidos es muy curiosa. El tiempo se expande. Entonces, lo que cerebralmente pueden ser minutos, máximo, la gente pregunta, yo he estado en un viaje astral, no sé, 40 horas o un mes, y es imposible. O sea, tú puedes tener la percepción de que en otra realidad han pasado un mes, o 10 días, o 7 horas. Pero cerebralmente dura lo que dura la fase REM. Y la fase REM depende de las personas, pero al final de la noche, a principios de la mañana, puede durar 35, máximo 40 minutos, una cosa así, ¿no? Eso ya lo máximo. Y es que no puede durar más, porque biológicamente no estamos preparados para ello, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver, porque el tiempo es distinto, es absolutamente distinto. Entonces, lo alucinante de esto es que tú, consumiendo aquí 40 minutos, o 10 minutos, o un minuto, estás teniendo una experiencia de días. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué el ser humano puede hacer esto? Esa es la clave, ¿no? ¿Qué se nos escapa, ¿no? ¿Quién nos ha diseñado así o por qué nos han diseñado así? Para tener esa capacidad de vivir en otras realidades sin que importe el tiempo. Porque aunque diga yo que esa percepción de que ha pasado mucho tiempo, lo puedes contar porque has hecho muchas acciones y dices, bueno, esto lo he hecho, dura tanto tiempo, realmente cuando lo piensas, has vivido un eterno presente. Es el único momento, salvo cuando tienes una meditación muy profunda, en que tú sientes que no existe el tiempo. Estás siendo un eterno presente dentro del sueño lúcido. Es muy curioso. Por eso luego tienes una expresión de ensanchamiento. Sí, Juan. Espera que te activo. Ya, cuando activa tu audio. Mira, lo que acabas de contar, tú sabes que dentro de una de las aficiones que tengo yo se produce algo muy semejante.
Verás, lo voy a explicar desde el punto de vista físico para que encontremos la concomitancia con lo otro. Como tú sabes, yo me dedico a la espeleología, creo que lo sabe todo el mundo. Cuando tú entras en una cueva, dices, ¿qué hora es? No, vamos a entrar a las 12 de la noche. Y a lo mejor empiezas a andar por esa cueva, empiezas a hacer todas las técnicas para bajar simas, para luego para subirlas, para pasar por gateras, en fin, todas las cosas que suceden dentro de un lugar así. Y estás en una realidad totalmente distinta de la tuya, una realidad además hostil. Hostil porque tú no tienes que, teóricamente, tú no tendrías que estar allí haciendo el de murciélago, por decirlo de alguna manera. Pero por afición vas y lo haces. Cuando has salido de la cueva, dices, ahí va, si ha amanecido. Dice, pero si hemos estado 3 horas. No, no has estado 3 horas, has estado 12. ¿Entiendes? Yo veo aquí, en esa sensación que todos hemos experimentado, en esa elongación del tiempo que se produce en el mundo subterráneo, que tiene mucho que ver también con la dinámica de los sueños lúcidos. Nada más que eso. Totalmente. Y me viene perfectamente, me viene al pelo lo que acabas de contar, porque en el capítulo de la historia cuento la experiencia, no la voy a destripar, porque así la leéis, hay una experiencia que tiene el Quijote. ¿Vale? Quijote es un personaje ficticio, pero Cervantes probablemente lo hizo aposta porque quizás él tenía sueños extraños, ¿no? Y bueno, así lo analizo en el libro, ¿no? Y tiene la famosa cueva de Montesinos. Y en esa cueva, el Quijote tiene exactamente esa experiencia que tú has dicho. Para los que están arriba han pasado muy poco tiempo, minutos, y para el Quijote han pasado días. Dice, se han pasado, no puede ser, he estado días dentro. Y dice, no, que has pasado unas horas, ¿no? Entonces, eso ocurre, ¿no? Ya está, fíjate, reflejado hace 500 años en la literatura, ¿no? Pero se ha estudiado, ¿no? Y esa es la causa probablemente de que las experiencias fuesen mucho más intensas en la prehistoria, ¿no? En el paleolítico, en la época en la que los chamanes accedían a cuevas para hacer sus rituales, entre ellos el principal es el sueño lúcido. O sea, los chamanes, que nos quede claro, hacen y hacían sueño lúcido. Le llamamos ahora sí, pero lo llaman de otra manera, ¿no? Y se beneficiaban de lo que tú dices, Juan, de que hay un aislamiento a nivel sensorial en las cuevas, pues a nivel primero, para empezar la temperatura, que es distinta, ¿no? Que es estable, que eso es algo extraño, ¿no? Pero la luz, no hay sonidos o hay otros sonidos, ¿no? Todo eso crea unas condiciones físicas que tienen su explicación que te hacen entrar en estados de conciencia distintos. Y tú lo estás corroborando, ¿no? Lo ha corroborado Cervantes hace 500 años y tú ahora lo corroboras, ¿no? Y es muy buen apunte, Juan, porque sí tiene mucha relación. ¿Hay alguna pregunta, Pepe, más? Sí, unas cuantas. Sí. Clau Lopera dice, cuando viajas en un sueño lúcido, ¿podemos decir que lo que viaja es la consciencia? Sí, lo que viaja es la conciencia, correcto. Vamos, puedes llamarlo viaje, es la única forma que tenemos de entenderlo, pero claro, sí, somos conciencia. Es que mi teoría es que somos, bueno, la mayoría de mucha gente, somos conciencia que estamos creando realidades, ¿no? Entonces lo que hacemos es, esta realidad no me vale, como si pasas la página de un libro y me voy a otra, y vas a otra, creas otra realidad distinta, ¿no? Entonces, sí, puedes decir que yo creo que la conciencia es inmóvil, ¿no? O sea, está ahí y lo que hace es cambiar realidades, ¿no? Pero también puedes verlo como viaja. Aconsejo siempre a la gente que cuando se adentre en el mundo de los sueños lúcidos, no se enroque en entender cómo funciona todo esto, porque es imposible. Y si intentas descubrir cómo funciona todos los mecanismos de los sueños lúcidos, te atascas y no progresas. Hay que experimentarlo, practicar y experimentarlo. Y experimentando es como lo entiendes, ¿no? Entonces, que viaja la conciencia, no viaja, no tiene tanta importancia como que podemos vivir en distintas realidades. Sí, Salvador Sánchez habla de que en el libro comentas un importante tema que ayuda a los sueños lúcidos, que es la meditación. Y te pregunta, ¿te refieres a meditación con Jamie Sink o vale cualquier otra técnica de meditación? Que hay muchas. No, la meditación en general. La meditación es una de las mejores armas que puede tener un soñador lúcido. Si quieres controlar tus sueños y convertirlos en otras realidades, lo mejor es meditar de día, durante el día, tenerlo como tu práctica habitual, no todos los días, cuando te apetezca, ¿no? Pero controlar eso, controlar la meditación te hace que controles el diálogo interno, ¿no? Y que puedas mantener un estado entre la vigilia y el sueño durante más tiempo, un estado que es crítico para luego alcanzar el control de los sueños ordinarios y convertirlos en lúcidos, ¿no? Entonces, la meditación, cualquier técnica de meditación, te va a ayudar a parar ese diálogo interno. Sí, una pregunta ahora de Manuel.
que es un alumno tuyo de algún curso anterior, y pregunta que una experiencia personal. Dice que en un sueño lúcido se ha encontrado con un amigo y ha estado hablando con él, pero al despertar se da cuenta de que la persona con la que estuvo hablando no era físicamente como su amigo. Es extraño que durante el sueño estuviera convencido de hablar con su amigo, pero te pregunta, ¿piensas que es posible manifestarse con otro cuerpo? Tú puedes cambiar tu segundo cuerpo. El segundo cuerpo, el cuerpo onírico, aparece tal y como estás, ¿no? Tal como eres normalmente. Lo que pasa es que tú, si tienes cierta práctica, sabes hacer ciertas técnicas que no son tampoco demasiado difíciles, puedes a voluntad cambiarlo. ¿Y para qué? Pues para muchas cosas, pero una de las cosas más importantes es para sentir que no necesitas el cuerpo. Si tú eres capaz de vivir una experiencia, no, es que no hablamos de un sueño, hablamos de una experiencia física. ¿Y cuál es nuestra experiencia física? La de tener un cuerpo físico. Cuando tú transformas tu cuerpo físico en un punto de luz, y es física la experiencia también, es como un shock. Dices, ¿pero esto qué es? Entonces aprendes a que hay otras formas, es decir, aprendes a que no solamente somos un cuerpo, sino que somos algo más. Es la forma de, porque si tú vas a un sueño lúcido y mantienes tu cuerpo, que es físico, tiene sus pelitos y sus cosas, su carne, y lo tocas es igual, pues al final es igual que la vigilia. Entonces, si quieres tener una experiencia trascendente, cambia tu cuerpo y a ver qué sientes. O cámbialo en un animal, como hacen los chamanes, que se transforman en lobos, en tigres, en panteras, en lo que sea, ¿no? Esa experiencia es increíble, es una experiencia alucinante, ¿no? David Barroso te agradece la presentación y te pregunta sobre el tema de si los científicos que estudian los sueños lúcidos han descubierto si el cerebro de un soñador lúcido experimentado cambia morfológicamente. Es decir, que si se forman neuronas o más neuronas o conexiones en partes específicas como el córtex prefrontal o el sistema límbico. A ver, lo que han descubierto es que cuando una persona está soñando lúcidamente en otra realidad, tiene un patrón de ondas cerebrales igual que la vigilia. Por eso dicen los científicos, es que para el cerebro no hay diferencia. Por eso cuando estás en una realidad alternativa es una realidad física, porque el cerebro no lo distingue. Tiene un patrón de ondas casi igual a la vigilia. Eso es alucinante. El sueño tiene otras cosas. El sueño ordinario tiene otros patrones, pero el de la vigilia no. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero que descubrieron. Lo que han descubierto en cuanto al aprendizaje, han hecho experimentos y se ha descubierto que la gente que hace sueños lúcidos habitualmente es capaz de resolver problemas mucho más rápidamente que una persona que no hace sueños lúcidos. Han hecho grupos de control, han hecho experimentos científicos con soñadores lúcidos, gente que no hace, y viendo por estadística que son más rápidos y solucionan más problemas, es decir, que incrementan su capacidad creativa, ¿no? Eso quiere decir que hay crecimiento de conexiones neuronales en alguna parte del cerebro, o sea que sí. Eusebio González hace una pregunta que relaciona los sueños lúcidos y con los sueños convencionales. Dice, en el sueño lúcido nos hacemos conscientes de la realidad B y tenemos conciencia de que venimos de la realidad A. La pregunta que te hace, ¿qué se ha investigado o qué explicaciones hay sobre cómo es posible que en un sueño convencional tengamos amnesia total de la realidad A? ¿Cómo es posible que en el sueño convencional nos olvidemos totalmente de nuestra vida de vigilia? Porque no tenemos lucidez, claro. O sea, en el proceso estamos diseñados así. En el proceso ordinario del sueño, que en la fase REM, hay unos mecanismos que hacen que estemos, que olvidemos esa identidad, ¿no? Nuestra propia identidad, ¿no? Que no sepamos quiénes somos realmente y nos dejemos llevar por los acontecimientos. Sí, a tu de paso, Pepe. Pero en el sueño lúcido, al tener conciencia, eres tú. Con lo cual, los mecanismos de memoria son iguales, ¿no? Y estás recordando todo lo que estás haciendo y sintiendo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, no lo sabemos. Estamos diseñados así para que el sueño ordinario no lo recuerdes, o sea, no te recuerdes tu identidad, y el sueño lúcido sí. Por eso el sueño lúcido está por encima del sueño ordinario y por encima, desde el punto de vista, de la vigilia. ¿Vale? Voy a dar paso a Pepe. Pepe Arévalo, el jefe de prensa, le voy a activar el audio que quería hacer una pregunta. Activa tu audio, Pepe. Sí, vamos a ver, yo recuerdo haciendo la nota de prensa del libro, que por cierto me costó mucho trabajo, tengo que reconocerlo, porque explicar en pocas líneas lo que es un sueño lúcido, escribía y me llamó mucho la atención que decías que a lo largo de nuestra historia hemos tenido siempre un sueño lúcido, al menos uno, cualquier hombre de la Tierra. Entonces yo hice un repaso de mi mundo lírico y recordaba mis sueños, pero
digo, bueno, yo he tenido estos sueños, pero ¿cuál ha sido lúcido o cuál no ha sido lúcido? O si todavía no lo he tenido a mis 57 años, ¿cómo supiste tú y distinguiste entre un sueño normal, en que uno era normal y otro lúcido? Porque a lo mejor yo lo he pasado, como lo vamos a pasar todos, al menos uno, y a lo mejor no me he dado cuenta de que era lúcido. La clave es que si no lo sabes, no lo has tenido. Es decir, bueno, la estadística, no hay muchas, hay algunas, dicen que un 40, 50, depende de la estadística que leas, 50% de la población. O sea, que a lo mejor estás entre ese otro 50 que no lo ha tenido todavía, ¿no? Y no lo vas a tener nunca, a lo mejor, ¿no? Pero cuando tú estás en un sueño lúcido, sabes que estás soñando. Eres tú y dices, estoy soñando. O estaba en la cama y he hecho algo para estar en otra realidad. Si tú no has tenido, si no tienes ese control de ti mismo y de tu identidad, y no lo has tenido. O sea, la prueba es que si dudas, nunca has tenido un sueño lúcido. Si lo has tenido, no se te olvida jamás. Porque es una experiencia de vigilia, igual que la vigilia, pero realmente tu cuerpo está dormido en la cama. ¿Vale? Esa sería la clave. Si no recuerdas que eras consciente en el sueño, es que no ha ocurrido. ¿Vale? Son casi media, Pepe, si hay alguna pregunta más y terminamos sí, eso quedan 6:30. Dos preguntas. Perfecto. La primera de Catalina, te agradece haber escrito este, según ella, maravilloso libro y te hace una pregunta doble. ¿Puedes aclarar un poco la naturaleza del segundo cuerpo en los sueños lúcidos? ¿No sería otro vehículo de otra naturaleza, por ejemplo, astral? Eso es lo que explicaba antes. Yo solo puedo hablar de pruebas, de pruebas que yo tengo y que puedo procesarlas a nivel racional. Si no, lo que doy sería una pura especulación. Hay que tener en cuenta que esa segunda realidad a la que vamos no es física. Aunque se perciba como física, no es esta, es otra. Entonces, utilizar aquí razonamientos o técnicas científicas para analizar lo que hay allí es imposible. Entonces, no sabemos qué es ese segundo cuerpo. Sabemos a nivel perceptivo, a nivel experimental qué es. O sea, lo que sí sabemos es que el soñador lúcido tiene un segundo cuerpo, o sea, está en la otra realidad con un cuerpo que es igual de físico o se siente igual de físico si no lo cambias que el que tienes en la vigilia. Y es lo único que sabemos, no sabemos más. Sabemos que lo que yo deduzco es que la consciencia, estamos diseñados así y no me preguntéis más porque entonces tendríamos que preguntar a Dios Padre Todopoderoso que nos ha diseñado así, si es que existe un Dios. La conciencia está diseñada para que cuando crea una realidad necesita un cuerpo para desenvolverse en esa realidad, ¿vale? Nosotros y todas las especies animales y vegetales que hay en el planeta, ¿no? Pero no solamente los seres humanos. Y creamos un cuerpo, una imagen, vamos a llamarlo así, para desenvolvernos. Cuando cambiamos de realidad a las otras realidades, cuando el señor lúcido descubre que hay otras realidades en las que puedes vivir, la conciencia hace lo mismo, automáticamente crea un cuerpo. Y como el cuerpo que conocemos es este, hace una réplica y lo hace igual, a no ser que luego tú lo quieras cambiar, como he dicho, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir del segundo cuerpo? Que es físico, que se siente como físico y es igual que esto, salvo que tú decidas cambiarlo como hacen los chamanes o hacen muchos soñadores lúcidos. Vale, vamos con la última pregunta. Es un poco larga. Voy a intentar leerla. Dice César que desconocía el sueño bifásico que desapareció con la revolución industrial y que tú expones en tu libro, que le ha llamado la atención y dice que tu libro dedica casi la mitad del mismo o una parte importante a los sueños a través de la historia. Y esto le choca con la forma de dormir de la sociedad oriental, Japón, por ejemplo, donde duermen en cualquier sitio cuando les apetece. Entonces, te preguntan si existen estudios. Bueno, dice que existen estudios que esta forma de dormir pues mejora, en varios tramos mejora la calidad del descanso, ¿no? ¿Podría interferirse que existen más soñadores lúcidos en esta parte del mundo en proporción con la sociedad occidental? Es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿recomendarías esta forma de dormir, descansar en tramos para facilitar el acceso a la realidad alternativa que mencionas? Pues realmente no es verdad. Es decir, el dormir bifásico, que es una forma de dormir que teníamos antes de la revolución industrial, era simplemente despertar durante la noche, estar un periodo despiertos y volver a dormir otro tramo, ¿no? O sea, de interrumpir el sueño en mitad de la noche, hacer cosas y volver a dormir, ¿no? Eso es lo que hacemos ahora los soñadores lúcidos. La técnica, todas las técnicas basan por ahí. Hay que interrumpir el sueño en mitad de la noche
Y por eso producimos, por eso los sueños lúcidos, o sea, el sueño lúcido se ha ido perdiendo con el tiempo, los sueños lúcidos involuntarios, me refiero, los que aparecen de repente, porque la gente duerme de otra manera ahora, duerme seguido. Entonces, dormir seguido es más difícil que de manera espontánea surjan. Antiguamente, como digo, se despertaban por la noche a hacer cosas y volvían a dormir. Eso sabemos ahora por estudios que romper el sueño produce una serie de fenómenos, un rebote de la fase REM que hace que tengamos sueños lúcidos, que podemos practicarlos, pero si no hicieras nada, ninguna técnica, el romper el sueño también te produce sueños lúcidos, te incrementa las posibilidades de tener un sueño lúcido involuntario. Por eso antes pasaban más cosas por la noche. Por eso antes querían tanto en las hadas, en no sé qué, en los fenómenos más paranormales o extraños, porque antes pasaban, porque antes la gente no dormía del tirón como dormimos ahora, ¿no? Entonces, se sabe que es más sano dormir de manera bifásica, eso es lo que dicen muchos científicos, que es más sano no interrumpir y tal, que tiene ciertas ventajas, pero por otro lado incrementa la posibilidad de tener sueños lúcidos, con lo cual que la gente no se preocupe tanto de despertarse en mitad de la noche si se vuelve a dormir. Si te despiertas en mitad de la noche y luego no puedes volver a dormir, esto es una patología, ¿no? Tienes insomnio, pero si te despiertas y te vuelves a dormir, eso no hay ningún problema, es algo natural que teníamos, que el ser humano esté preparado para hacerlo, ¿no? Y que ahora hemos olvidado justamente por un ritmo de vida distinto, ¿no? Bien, y nada, simplemente Javier Moreno te agradece la presentación y el libro y te desea mucho éxito y también José Ángel Pezzi te dice que nos vemos en la realidad B, te manda un abrazo. Muy ¿vale? bien. Te propone Eusebio que la próxima presentación la hagas en la realidad B a través de la plataforma Zoom B y Clau también te felicita y te da la enhorabuena por. Muy bien, pues muchísimas Gracias gracias a todos. Bueno, pues ya hemos cumplido una hora y así no os quiero aburrir más, Si alguien quiere decir algo, pues Pepe o Jesús Callejo o Juan y clausuramos el evento. ¿Correcto? Sí, Juan, pero siento que te active. Venga, ya puedes dar al micrófono. Sí, no. Sí, quería decirte que el libro es magnífico. Que el libro es magnífico, que además yo experimento este tipo de situaciones en muchas ocasiones porque yo soy un tipo un tanto extraño en estas cosas, ¿no? Y lo llevo experimentando desde hace muchísimo tiempo. Pero que no veo gran diferencia con respecto a lo que se ha comentado hace un momentito entre la sociedad oriental y la sociedad occidental. Quiero decir que en la sociedad oriental hay gente que todo esto le importa bastante poco y hay otros que les importa esencialmente. Y en las sociedades occidentales pasa lo mismo. La mayoría de la gente todo esto lo trae sin cuidado, pero hay algunos que efectivamente tienen el privilegio de poder entrar en estas realidades. Pero claro, es que eso es normal. Depende del entrenamiento que uno tenga y depende de la formación, de la ética y de las vivencias. Nada más. Ojo, hay una estadística, no lo menciono en el libro, bueno, como todo es parcial, pero bueno, es una estadística que hicieron por razas. Varios psicólogos, ¿no? De sueños lúcidos, qué razas tenían más frecuencia de sueños lúcidos involuntarios y los orientales eran los que menos, Juan. Ya. No sé por qué, pero los orientales los que menos tenían y los que más tenían sueños lúcidos eran los de raza negra, me quiero recordar, y mediterráneos. Curiosamente, sí, ¿no? algo leí sobre eso en una investigación de ciencia Sí. que teníamos que Es hacer. interesante, no aporta mucho. Sin embargo, por ejemplo, hicieron también estudios por sexos y no vieron diferencias. Sí por edades. Los jóvenes tienen más que la gente mayor, etcétera. Pero bueno, tampoco, es decir, como dices tú, eso aplica a las experiencias involuntarias. Da igual la edad que tengas, la raza que tengas, si tú te implicas con unas técnicas, lo vas a conseguir igual, seas negro, seas blanco, seas lo que sea, seas chino, o seas mujer o seas hombre, ¿no? O sea, eso es exactamente igual. Así que muy interesante lo que comentas. Bueno, pues nada, clausuramos aquí el evento. Muchísimas gracias a todos, por todos los que habéis entrado en la sala, que sois mucha gente. Gracias por habernos acompañado en la presentación de este libro. Gracias, Jesús. Jesús Callejo, por haber entrado. Te lo agradezco mucho. Es una persona a la que aprecio mucho, con un corazón así de grande, bueno, igual que Juan, evidentemente. Y nada, que nos vemos muy pronto.